Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Juan Manuel Porcaro, director ejecutivo de ARCAP. Muchas gracias a todos por estar hoy acá. Vamos a abrir el panel de Corporate Venture Capitals. Vamos a ver de qué se trata este tema que día a día vemos cada vez más organizaciones interiorizándose en la materia, ¿no? Y en estas últimas 24 horas mucho escuché acerca de la República de Córdoba. Me gustaría escuchar de la República de Grido. Si nos querés contar un poco, Seba, ese camino, ¿no? Esa historia que me parece que está llena de aprendizajes. Bueno, nunca había escuchado República de Grido, esa no es nueva, es buena. Bueno, buenas tardes a todos. El camino nuestro con la innovación abierta empezó hace más o menos 5 años. Estaba en una reunión del Club de Innovación de Ubitec, compartiendo mesa ahí con Walter Abrigo de Incutex. Y otras, éramos más o menos 25 empresas que compartimos ahí en el club. Y Walter ahí nos habló de la innovación abierta. La verdad que yo no sabía ni qué era la innovación abierta, no tenía ni idea. Recién, de innovación, obviamente en esa época no tenía ni un área de innovación en la empresa. Lo único que innovamos era si el dulce de leche le poníamos almendras o nueces. Y Walter nos venía a hablar de la innovación abierta y la verdad que... y Juan también es culpable de todo esto, porque él también me incitó y me empujó a meterme en el mundo de innovación abierta. Lo que hicimos fue primero, a través de Incutex, vincularnos con emprendedores del ecosistema, startups. Y la verdad que fue un proceso que hasta el día de hoy... estoy muy contento de haberlo iniciado porque nos transformó la empresa, ¿no? Mirá, nosotros cuando hablamos de innovación en la empresa, como te decía, siempre era innovar en productos. Y me acuerdo que los primeros emprendedores que llegaron me empezaron a hablar del metaverso, de vender helado virtual, un palito de helado que vacunara a los niños, porque estábamos justo con el COVID también y toda esa historia, que el helado era un buen transmisor para vacunar niños y que los chicos no reciban una vacuna, un pinchazo. Bueno, cosas así que uno nunca se nos hubiera imaginado a nosotros en mi equipo poder pensar en todo eso. Así que la verdad que empezamos a esta tarea de recibir emprendedores. El primer año lanzamos una convocatoria, llegaron como 100 proyectos para... Siempre la idea nuestra y un poco lo que a mí me gustó, siempre de innovación abierta, que cuando Walter me lo explicó, me gustó esto de abrir la empresa a la gente, a los emprendedores. Y creo que eso es lo que verdaderamente hace falta en una empresa, abrirla, no cerrarla. Y eso es lo que la innovación abierta te transforma. Y empezamos a recibir emprendedores y estos emprendedores nos empezaron a transformar a nosotros. Empezamos a darnos cuenta de que nosotros éramos muy burocráticos en tomar decisiones, que las decisiones había que tomarlas más rápidas, que nuestras metodologías de trabajo eran arcaicas, que teníamos que cambiar nosotros. Y por eso empezamos por innovación abierta y el proceso fue que nos empezamos a transformar e innovar mucho más en la empresa. Cambió la cultura de la organización. Hoy trabajamos con OKRs, trabajamos con metodologías ágiles. Bueno, fuimos así, trabajando y desarrollando. Empezamos primero con un equipo muy chiquito, o sea, primero lo empujé yo, pero después buscamos 4 o 5 personas de distintas áreas que eran referentes, un equipo como interdisciplinario, pero trabajaban part-time, te diría, ayudando y colaborando con los emprendedores. Y hoy ya tenemos un equipo conformado, un equipo de 4 personas, estable, fijo, que se dedica a esto, que se capacita, bueno, trabaja ya con otra. O sea, ese ha sido nuestro proceso de estos últimos 5 años. Como te digo, uno siempre, como está en los números, lo primero que piensa, no, pero la innovación, ¿cómo la medís? Y la verdad que nosotros hemos logrado medirla. Cuánto tenemos que invertir, cuánto retorno nos genera. Hoy, por ejemplo, hemos desarrollado innovaciones y negocios que nos traen el 15% de nuestra facturación. Y obviamente aspiramos a duplicar eso. Quizás la rentabilidad no es la más alta, pero es cuestión de tiempo. Y bueno, si lo querés llevar a números, pero te diría que lo más importante ha sido la transformación
que ha generado en la cultura de la empresa. Juan, Grido pareciera tener a la innovación en el centro de su estrategia, ¿no? Como que es algo cultural de toda su estructura, digamos. ¿Qué ejemplos o qué experiencias tenés ayudando a la conformación de la innovación abierta en las organizaciones que nos quieras compartir, digamos? Bueno, claramente, Grido, como explicaba Seba, es un ejemplo de éxito dentro de lo que estamos hablando hoy, innovación abierta, de una compañía que se abre al ecosistema, ¿no? Como siempre hablamos del ecosistema, y del ecosistema cuando vos te abrís te podés nutrir mucho. Nosotros tenemos muchas experiencias del lado de Incutex con innovación abierta, ayudando a corporaciones bastante grandes. Hemos tenido vínculos con empresas como YPF, como Telecom, Siglo XXI, en fin, hay varias empresas que se han acercado a nosotros para que nos ayudemos a que puedan empezar a emprender ese camino. Hay bastantes casos, y de hecho son la mayoría de los casos de no éxito, ¿no? Es decir, donde están todas esas lecciones aprendidas, de las cuales uno puede después capitalizar y volcar en un proceso nuevo, ir iterando. Muchas empresas hacen eso y muchas no, se quedan, digamos, ahí en algo más tradicional. Lo cierto, creo yo, es que esto es un proceso, un camino que saltearse pasos es bastante costoso, ¿no? Lo que explicaba Seba que hizo Grido, creo que es la manera más inteligente de hacerla. Por lo general las corporaciones grandes tienen un sentido de que tienen el dominio de las cosas, entonces tratan de salir a imponer determinadas reglas de juego, y ahí es donde se equivocan, porque por empezar las dinámicas son completamente distintas. Entonces cuando vos a la toma de decisiones, en la implementación de esa toma de decisiones, en el análisis de los resultados, el cambiar el criterio evaluativo de decir, bueno, che, esto no está trayendo ningún retorno, no está funcionando. Y vos decís, bueno, no es el momento de analizarlo desde el punto de vista del retorno, para eso tenés que esperar. Entonces los tiempos, los criterios, las dinámicas son distintas. Por lo general es cuando una empresa grande se arrima al ecosistema, hay un clash muy importante, porque no se entienden ni las evaluaciones, claro, no se entiende nada. Entonces, la clave para mí es que la cabeza de la organización esté alineada con el objetivo y tenga una decisión realmente muy firme, con un compromiso de que lo quiere hacer funcionar. Juan, y mucho hablamos en el ecosistema de desaprender para aprender, ¿no? Y me quedo quizás construyendo sobre esto que mencionás, que quizás la organización es el primer startup que necesita formarse, ¿no? Esto de la resiliencia, de escuchar otras voces, y también saber las organizaciones que encuentran en el ecosistema un montón de expertos que ya transicionaron ese camino, con lo cual aprender es parte de vincularse, ¿no? Esa es la parte más difícil. Lo que vos acabas de decir es la parte más difícil para la organización, porque lo que las organizaciones no se dan cuenta es que cuando se dan cuenta de que tienen la necesidad de cambiar es tarde. Ese es el problema. Entonces hay muy pocas organizaciones que toman la iniciativa de romper lo que funciona para crear algo nuevo. Y ahí es donde ahí se produce el clash, porque nuestro abuelo sabía decir algo siempre que era que no había que arreglar lo que no estaba roto. Entonces, bueno, el concepto es ese, ¿no? El concepto es de que el otro día hablábamos del tema del ejemplo de la milanga. Esto es como una milanesa. Vos lo tenés que golpear y golpear y golpear y golpear hasta que lo ablandas. Porque después, si la freí antes de tiempo, viste, está dura, cuando la comes no sirve. Entonces, este es un proceso que lleva tiempo. Y eso hay que entenderlo. Pero la base del éxito está en tomar la determinación de la cabeza. Y después, la organización internamente, como le pasó a Seba, tiene que trabajar en un proceso evolutivo que va a ir más lento que el ecosistema, pero tiene que hacer un catch-up,
se tienen que en algún momento alinear. Y ahí cuando se alinean, que es lo que le está pasando a Seba ahora, después de 5 años, como lo dijo él, ahí es donde se empieza a ver el éxito. Ahí es donde vos empezás a poder medir ciertas cosas y alinear ese negocio tradicional con lo nuevo. Excelente.